Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Federico Irazábal y estoy aquí como director artístico del Festival Internacional de Buenos Aires. Muchos de ustedes lo conocen, los he visto por aquí dando vueltas en el FIBA. Es un festival que es organizado por el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido es un festival que tiene ese apoyo desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la estructura y por supuesto desde el punto de vista del presupuesto. Es un festival que históricamente se creó en el año 1997, allí fue su primera edición y fue el padre de toda una serie de festivales que luego tuvo la ciudad dentro de ese mismo ministerio, que fueron siendo el Festival de Cine, o Bafisi, el Festival de Jazz, el Festival de Tango, el Festival de Música, el Festival de Danza Contemporánea, es decir, toda una serie de festivales que se fueron sumando junto a algunos otros que tenían que ver con el universo de la ciencia, como el Festival de Matemáticas. Es decir, hubo toda una red de festivales que hicieron que el FIBA en algún punto, con el correr de los años, se fuera desentendiendo de esa multidisciplinariedad y se vaya quedando casi exclusivamente con el teatro, como definición bien clásica. Porque obviamente había un festival de jazz, había un festival de tango, entonces todo eso el FIBA se lo fue sacando, aunque en su origen el FIBA era Festival Internacional de Buenos Aires. A mí me gusta decir que tengo la suerte de dirigir el único festival sin nombre, porque el Bafisi es Festival de Cine, Festival de Tango, Festival de Jazz. Sin embargo, el FIBA es Festival Internacional de Buenos Aires. De nada. De todo, o de todo. Prefiero creer que es de todo. Y entonces no tengo el límite, es decir, no tengo que estar defendiendo por qué estoy incluyendo tal propuesta, que tal vez no tenga que ver con algo del orden de lo escénico, sino que tenga que ver con otro tipo de propuestas, y está incluido en su nombre. El subtítulo del FIBA en las primeras ediciones, Marcelo Castillo hablaba de aquella edición del 97, era Festival Internacional de Buenos Aires, Teatro, Danza, Música y Artes Visuales. Esas eran las 4 disciplinas a las que el FIBA estaba dedicado. Con el correr de los años, como fui diciendo, se fue volviendo un festival muy fuertemente del sector teatral y del teatro más bien de texto, del teatro interpretativo, con algunos problemas con el sector de la danza. Después, por suerte, la militancia del sector de la danza logró recuperar un protagonismo desde el punto de vista de sus propios lenguajes en la presencia del festival. Y desde hace 3 ediciones, esta va a ser la tercera edición, me toca a mí el privilegio, el honor, el temor de programarlo. El festival es un festival que se organiza y esta fue una de mis grandes preguntas y una de mis primeras preguntas probablemente cuando me tocó asumir, es que es un festival que se hace en una de las 5 capitales teatrales del mundo y probablemente en una de las capitales de teatro hispanohablante. Por lo tanto, la gran pregunta es ¿para qué sirve un festival en una gran capital teatral con tantas producciones, con más de 3.000 producciones al año, con más de 300 salas, por mencionar las independientes, en una red que está totalmente establecida y que es vital, con un circuito que tiene público de lunes a lunes, más allá de las inclemencias económicas y de las crisis que podemos tener como país, es un sector que está en permanente ebullición, con grandes centros de formación, con grandes sistemas críticos, con grandes sistemas universitarios de reflexión, etcétera, etcétera. Es decir, es claramente un sistema, una especie de ecosistema teatral que está desarrollado y que vive en la ciudad. Y que durante 3 semanas se instalaba en la ciudad de Buenos Aires y que tenía la potencia o la poca potencia de en esas 3 semanas tratar de hacer algún tipo de trabajo. Mi gran pregunta tuvo que ver con qué hacer con esas 3 semanas o con esas 2 semanas o con el tiempo que dure el festival y fue ahí que tomamos la decisión y fue una decisión estratégica que tuvo que ver con el entender que esas fuerzas que genera el festival a lo largo de su periodo de activación, de ese tiempo que dure, es trabajar combinando, por un lado, la fuerza que traen las compañías desde el afuera hacia el adentro, estableciendo vínculos y centros de formación y estableciendo alianzas con centros universitarios, como puede ser la UNA o como puede ser la EMAD, la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, para que los artistas que visitan la Argentina durante ese tiempo puedan estar en contacto con los estudiantes de teatro y de ese modo dejar alguna semilla un poco más fructífera que tan solo 3 funciones alocadas a lo largo del festival.
Luego, la otra gran fuerza que para mí era necesaria de ser fortalecida, y es en lo que estamos trabajando en las últimas 3 ediciones, tenía que ver con esa gran vidriera que ha sido siempre el FIBA de las producciones locales hacia el mundo. Y por lo tanto, uno de los grandes centros de trabajo consistió precisamente en multiplicar de manera exponencial las cantidades de producciones que el Festival Internacional de Buenos Aires realiza año tras año, al mismo tiempo que generar vínculos con otros festivales o con otras instituciones productoras de teatro para generar coproducciones internacionales que tuviesen garantizada la posibilidad de circular. Los que vivimos en Buenos Aires sabemos que estamos en el sur del sur, los que estamos en el cono sur estamos muy lejos de otros centros neurálgicos, es muy compleja la salida, es muy difícil mostrar lo que se hace aquí, porque es muy difícil que los programadores vengan y es muy difícil que las compañías por sus propios medios salgan, por vías de la Cancillería, por vía del Instituto Nacional de Teatro, que generó sus líneas en los últimos años para lograr esa financiación, y también con un porcentaje destinado desde el propio Festival Internacional de Buenos Aires para facilitar esa capacidad de tránsito, estableciendo vínculos con festivales internacionales. Menciono el más reciente y el que está empezando a tener algún tipo de desarrollo en el último tiempo, porque obviamente que con el FIDAE tenemos un vínculo histórico, tiene un vínculo histórico, con Santiago Amil tiene un vínculo histórico, con Santiago Off establecimos un vínculo en la edición pasada muy fuerte, y ahora establecimos un vínculo con Aviñón, con el Festival de Aviñón, a donde estamos llevando 2 compañías argentinas a que muestren en el Teatro La Manufacture, ahí en la ciudad de Aviñón, en el Festival de Aviñón Off. Es decir, estamos haciendo un trabajo donde tratemos de articular esa fuerza que tiene el festival y que tienen los que hacemos el festival, que es la capacidad de establecer diálogos y contactos con distintos festivales del mundo. Y hemos multiplicado el mercado, lo que hemos trabajado muy fuertemente, algunos estuvieron en la última edición del mercado FIBA, lo que hemos hecho es generar más producciones para que los programadores puedan ver de manera más desarrollada y de manera más continua en los días que puedan estar en la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido una muy buena acogida por parte de los festivales y las salas del mundo, hemos ido multiplicando la presencia de programadores. Yo comencé con una previa de 35 programadores visitando la ciudad, en la 11ª edición tuvimos 70, en la 12ª edición tuvimos 140, y así estamos creciendo. Este crecimiento obviamente implica también un impacto en el presupuesto. Por supuesto, tiene que ver con una decisión política de que queremos que el FIBA sea esa vidriera que permita mostrar y que permita que nuestros artistas le muestren al mundo lo que hacen y que encuentren la posibilidad de generar ese primer vínculo, por lo menos ese primer vínculo. Después vendrá lo más complejo, que es conseguir los medios para que ese tránsito efectivamente se realice. Dentro de los cambios que fuimos haciendo, cuando asumí sabía que íbamos a tener una serie de cambios que íbamos a impulsar desde el Ministerio y desde la Dirección General de Festivales y la subsecretaría a la que pertenece el festival, que era, en principio, un cambio estratégico de fecha. El Festival Internacional de Buenos Aires es un festival que se hizo históricamente en sus 10 ediciones anteriores, entre el mes de septiembre y el mes de octubre, en los años impares. Doy este dato porque los argentinos saben muy bien lo que esto significa en los años impares, es decir, en los años donde tenemos elecciones. ¿Sí? Elecciones que se realizan siempre en el segundo semestre, es decir, que se realizaban en el pleno contexto de realización del festival. Un festival público lo que generaba un ámbito de discusión, cosa que no me atemoriza ni muchísimo menos, más bien todo lo contrario, pero que sí generaba dificultades también desde el punto de vista administrativo. Ahí fue que tomamos la decisión, junto con la Ciudad de Buenos Aires, que deseaba tener un festival de verano, de generar esta primera propuesta, que fue este primer FIBA de verano, este año, en el 2019, en el mes entre enero y febrero del año 2019, hicimos esa primera propuesta con cambios radicales que se venían haciendo desde la edición anterior, que tuvo que ver con descentralizar al FIBA, con sacar al FIBA de la calle Corrientes y de los centros neurálgicos de la producción teatral y descentralizarlos hacia los barrios que no tenían ese tipo de tradición.
a través de diferentes propuestas que podían ser invadir esos barrios con un proyecto del FIBA, que el FIBA establezca algún tipo de diálogo. Ahí tuvimos alguna propuesta española que vino a hacer un espectáculo de danza contemporáneo cruzado con el fútbol para poder incluir a los vecinos y por sobre todo a los nenes de ese barrio de emergencia. Y probablemente uno de mis grandes hijos desde el punto de vista de la gestión, que fue La Velocidad de la Luz, que fue un proyecto que hizo Marco Canale, que dirigió Marco Canale, que fue un trabajo de creación en el barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires, un barrio del que todos los porteños o todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires hablamos sin conocer. Hablamos y opinamos sobre lo que sus habitantes piensan, sobre lo que sus habitantes quieren, sobre lo que sus habitantes desean, y para mí era muy importante que un festival de alto corte clase media pudiese llegar a ese barrio, conocer el pensamiento de los habitantes de ese barrio, conocer la idiosincrasia de ese barrio, transitar ese barrio como primer paso hacia la pérdida de ese miedo y de ese gran fantasma que genera ese otro. Ese fue un trabajo muy fuerte que hicimos, que luego este año lo replicamos con una segunda producción de Marco Canale y línea en la que seguiremos trabajando desde el punto de vista del cruce de lo estético y lo social, que es algo en lo que claramente creemos. Y el nuevo desafío, el más flamante de los desafíos que hemos tenido, lo que me pone también en un lugar muy expectante y también atemorizante, que es que desde esta edición el FIBA ha generado un segundo gran cambio, que es que ya no es más un festival bienal, sino que ha decidido el Ministerio de Cultura su anualización. En función del impacto que tuvo la última edición, desde el punto de vista de su circulación, con una cápsula que creamos, que muchos de ustedes estuvieron aquí, que se llamó Maratón Abasto, que fue invadir el barrio del Abasto, con la presencia de 2.500 artistas porteños que trabajaron para generar sus espectáculos, generar sus producciones, tanto puertas adentro como en la vía pública, saliendo a capturar espectadores ocasionales que estaban en tránsito en la ciudad de Buenos Aires y que en el subte de la ciudad de Buenos Aires se podían encontrar con una propuesta de intervención urbana de alguna de las dos hermanas Marul, artistas entrañables del sector independiente que muchos de nosotros conocemos y que las pudieron ver en los nacimientos o el velorio en dos negocios comerciales del subte de la avenida Corrientes. De ese modo lo que estamos haciendo es una búsqueda de ese otro público, ese público que no tenía al FIBA en su imaginario, en su capacidad de consumo y que se convirtió en un evento que tiene que ver con la salida familiar. Eso fue la Maratón Abasto, al mismo tiempo en el que el FIBA sigue trabajando muy de cerca por decisión, por sobre todo del ministro Enrique Abogadro, ministro de Cultura, de asociarse y colaborar con todo el sector independiente, que es nuestro aliado natural. Aliado natural desde el punto de vista de que son las producciones independientes las que por lo general el FIBA muestra a los programadores que nos visitan y que son esas mismas producciones las que se han convertido en grandes embajadores culturales de la Argentina en distintos lugares del mundo. Y a su vez, en paralelo, lo que hicimos fue un trabajo también de descentralización del festival desde el punto de vista de la focalización en la ciudad de Buenos Aires, pese a ser un festival producido y financiado por la Ciudad de Buenos Aires, generamos también el diálogo hacia el Teatro de las Provincias. Aquí tenemos uno de los grupos que ha participado el año pasado, Opcaenum, de la provincia de San Juan, pero así muchísimos otros que participan o de la convocatoria, es decir, que entran en un concurso y un comité los elige, y también en un convenio que había estado quebrado hasta el año 2016 con el Instituto Nacional de Teatro, a través del cual tenemos la suerte de contar con 4, 5, 6 producciones todos los años de distintas provincias del país que vienen a la ciudad de Buenos Aires en el marco del festival, es decir, contenidos por el marco del festival para mostrar esas producciones. Y en paralelo generamos una alianza con otras instituciones públicas como es el Centro Cultural Recoleta y la Bienal de Arte Joven para traer a la ciudad de Buenos Aires 15 artistas jóvenes que se instalan durante todos los días del festival
para participar de todas las actividades. Por un lado, los espectáculos, pero también entrevistas privadas con los artistas, más toda la parte académica que el FIBA también realiza, porque además de los espectáculos, y con esto redondeo, Luli, el Festival de Buenos Aires tiene espectáculos internacionales y nacionales junto con workshops, seminarios, el mercado, por supuesto, que es muy importante, y un área muy entrañable para mí, que es el área de publicaciones. También publicamos, tenemos un concurso, que es el Concurso Nacional de Dramaturgia, el premio Germán Rosenmacher, que lo hacemos con otra institución pública de la Universidad de Buenos Aires, en este caso, que es el Centro Cultural Ricardo Rojas, un premio que ya está totalmente establecido y que desde hace 2 ediciones, el ganador de ese concurso de dramaturgia cuenta con la vía de la financiación por parte del Festival y del Centro Cultural Rojas para que esa producción sea estrenada en el marco del festival. Eso es todo. Gracias.